Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos, feliz martes, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 7 de octubre. Como siempre, un gran placer que nos permitan compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a comentar como siempre algunos temas de actualidad para que estén informados de lo que ocurre en el país y en el mundo. Desde Santiago, la doctora Luz Rosa Estrella también enriquece el contenido con su segmento de psicología dedicado a la familia. Y hoy contamos con la participación en la entrevista del licenciado José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad. Así que ya ustedes saben, este es el contenido del programa. La invitación está hecha para que permanezcan en sintonía. Bienvenidos. Como es más corto, él es el director del presupuesto. Entonces con él vamos a hablar del presupuesto, del proyecto de presupuesto del 26 y también el del presupuesto reformulado del 25. Por otro lado, la semanal estuvo ayer más animada que nunca, o más animada que lo frecuente. Al presidente le preguntaron el tema de los 3 jueces que no fueron ratificados, lo cual ha creado, lógicamente, críticas de diferentes sectores, porque especialmente Finjus, tú estabas de viaje, Jacqueline, pero Finjus advirtió que desvincularlos en una causa grave y debidamente probada enviaría un mensaje perjudicial a toda la judicatura. El resultado final debe consolidar la confianza ciudadana en la justicia y fortalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana, concluyó la institución. Hasta ahora en la página del Consejo Nacional de la Magistratura no se ha dado explicaciones de por qué fueron sustituidos 3 jueces que fueron evaluados. Luego, el mismo Sergio Tulio emitió crítica, dijo que el Consejo no tenía la capacidad técnica, que por eso Finjo había propuesto en la modificación constitucional que los jueces fueran por 10 años y nunca más. Y también el doctor Subero Isa cuestionó ese sistema de evaluación y dijo que el tema es político al fin y al cabo. Bueno, pero hay que irse a la génesis del Consejo Nacional de la Magistratura, de cómo está compuesto y de las decisiones que toma. Decir ahora que no tiene la capacidad técnica, eso quizás se sabía desde el principio, por la composición misma que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pensaba que los que ya estaban designados para ser removidos del cargo tenían que ser evaluados. Y si cometían una falta probada grave, entonces no eran considerados. Pero el presidente Abinader al respecto, y también José Ignacio Paliza, dijo que se hizo conforme a lo que establece la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Y que dice que, es decir, antes se ha usado, ustedes saben que cuando se tiene la oportunidad, pues el que tiene la mayoría, pues esa mayoría influye en que los escogidos sean como afines. Es lo que se dice. Aunque el presidente y el gobierno se defiende diciendo que las últimas elecciones que se han hecho en la Cámara de Cuentas, en el Defensor del Pueblo y otros, han sido, lo que ha primado es la capacidad profesional y las evaluaciones que se le han hecho a los que se han postulado. Vamos a ver quiénes serán los sustitutos, los escogidos, y ojalá que sean buenas elecciones. Dice Finjo que el artículo 181 de la Constitución establece que cualquier decisión de desvinculación debe estar excepcional y fehacientemente motivada, basada en criterios técnicos y éticos, así como en lo dispuesto por la ley y el reglamento vigente. Todos lo han hecho, ahora eso no justifica lo de ahora. Es decir, todos lo han hecho. Leonel nombró a Roberto Rosario miembro del comité político en la Junta Central Electoral, y lo hizo bien. Pero Danilo Medina designó en la Suprema Corte de Justicia un miembro del comité central, que a su vez era el jefe de campaña de Tommy Galán. Y don Mariano Germán en su momento. Exactamente. Ahora, yo creo que lo del pasado no justifica lo de ahora. No, pero que ahora nos está poniendo dirigente político, que yo sepa. Habrá que ver, Ramón. Pero al fin y al cabo, como decía Subero Isa, y te lo dicen mucha gente con expediente, con currículum, con condiciones, no participa en esas cosas, porque sabe que tú debes tener un padrino político. Y lo dijo Subero ayer, para tú llegar a las altas cortes,
tú debes tener un padrino político. Es decir, que él tuvo un padrino político cuando él llegó. Oh, pero claro. Oh, pero el doctor Balaguer fue el padrino político de Subero Isa. Pues lo dice con conocimiento de causa. Y todo el que llega es porque tiene un pero padrino con todo político. respeto, Ramón, entonces cuando tú tienes un padrino y te eligen a ti, está bien. Pero cuando tienen padrino supuesto y eligen a otro, está mal. Óyeme. No, él dijo una verdad de perogrullo. Sí. Es decir, todo el mundo sabe. Fíjate que cuando se hace el desfile, ya en la prensa te dicen los nombres de los que van. Porque hay periodistas muy bien informados que te dicen, mira, va fulano, fulano y fulano. Porque Bueno, se lo dijo alguien hay de una adentro. composición del Consejo Nacional de la Magistratura que no podemos decir que no existe. Y eso se hizo de una forma para que los organismos que fueran escogidos por ahí fueran de una manera más plural. Obviamente que siempre llevará la ventaja el partido de gobierno, si logra mayoría congresional. Pero siempre es así. Bueno, y siempre han hecho uso solamente en el 96 el PLD con Leonel Fernández no tenía mayoría. Pero del 2006 en adelante siempre el partido de la rama ejecutiva, es decir, de la presidencia, ha dominado el Congreso. Y lógicamente el Congreso hace lo que le pide el presidente. Lo que sí yo estoy de acuerdo, pero ya no nos vamos a meter en una reforma constitucional, que yo creo que, óyeme, tú sometes a un juez de carrera, porque esos 3 jueces eran jueces de carrera, que además llegaron a la Suprema Corte de Justicia, tú someterlo a un examen para tú después no ratificarlo. Yo pienso que mejor era una fórmula, darle 10 años y ya, nunca más. Pero entonces habría que hacer un cambio. Pero obviamente que nada es estático, todo es plausible de mejoras y las experiencias deben usarse para que sea mejor en el futuro. Pero hasta ahora sí está dentro del marco de la ley, que es lo que dice el presidente. Entonces habrá que ver las reflexiones que esto nos deja. No, hay y que cómo esperar, se gana y cómo se pierde. Hay que esperar la publicación porque el Consejo de la Magistratura tiene que justificar las causas por las cuales no lo ratificó. Lo tiene que hacer. Por otro lado, qué bueno, se ha generado un debate que las redes están calientes. El presidente dijo que el gobierno de Danilo Medina endeudó al país más que él y que él está pagando el 80% de la deuda heredada del pasado. Ahí andan las redes. Afortunadamente, en septiembre 3, yo publiqué un artículo. Yo quiero que me lo presenten ahí. Es una foto mal tomada. 2 décadas de deuda récord en la gestión actual. Sí, una foto tomada a las 4:30 de la mañana, con medio torció el periódico. Por eso no tuve tiempo de cuadrarla. Bueno, mira, ya no se guarda así los periódicos, ya tú tomas el capture de lo que sale en digital. No, lo que pasa es que a mí me gusta guardar el físico también, como qué sé yo, el recuerdo para los nietos. Mira, los datos que yo tengo, que son oficiales, que los he sacado de la Dirección de Crédito Público, dice, gobierno de Leonel Fernández 2004-2012, la deuda creció 1.609 millones cada año. Él la recibió en 28% del PIB y la entregó en 32% del PIB. Pero dame el número, ¿tú lo tienes el número, Ramón? Sí, la deuda aumentó de $6.585. ¿Dólares? De $6.585, que la deuda es en dólares. A 19, millones será. De 6.585 millones a 19.463 millones en 8 años, 1.609, 28% del PIB a 32. Danilo Medina, yo saco el año 20, porque el año 20 usted ni se lo puede poner a Danilo, ni se lo puede poner a Luis. Porque el año 20 fue un año atípico en que el PIB se desplomó 10.000 millones de dólares. Entonces, Danilo Medina, 2012-2019, la deuda aumentó de 19.463 a 35.942. Creció 2.354 millones anuales y aumentó del 32% al 40.4% del PIB. Gobierno de Luis Abinader, saco el año 20 y calculo del 21 a agosto del 25. Aumentó de... No tengo el 21 aquí. Sí, de 44.000 millones a 60.000 millones.
a un promedio de 3.331 millones de dólares mensuales. Y es verdad que disminuyó en relación al PIB, porque el PIB se desplomó en el año 20 y el PIB ha venido subiendo de manera gradual. El PIB a mí no me gusta como medida, a mí me gusta cuánto los intereses. Y por otro lado, este dato no lo saqué yo, este dato lo publicó Juan Ariel Jiménez hoy temprano. El gobierno ha pagado 38.302 millones de deuda, de las cuales entre septiembre del 20 y ahora agosto de este año, de los cuales 17.660 es principal, es decir, amortización, y 18.991 es aumento de la deuda, es decir, financiamiento del déficit. Son muchísimos números difíciles de digerir, pero bueno. Pero yo tengo algunas diferencias. Mira, del 96 al 2000. Bajó la deuda. Es decir, en el primer gobierno de Leonel Fernández, él redujo la deuda en unos 300 millones de dólares. Y la dejó en 6.500 aproximadamente. Hipólito la subió en 2.77. Danilo la encontró en el 2012 en 19.900 millones de dólares. Y la dejó en 25.000 millones de dólares. No, mano, en el 19 fue en 35.000. Perdón. La dejó en 44.000 millones. Pero ahí caemos, es que ese es el 20. El 20 Espérate. no podemos tomarlo, porque el 20 hubo una pandemia que se cerró la economía y el país se endeudó. Tanto Danilo Medina, Luis Abinader entre agosto y septiembre cogió como 3.500 millones en deuda soberana. Ahora, hay un dato, eso era necesario, el país estaba cerrado. Sí, pero espérate. La deuda, Leonel llegó con otro modelo en el 2004. De 96 al 2000 bajó la deuda. Pero en el 2004 hasta el 2012 subió la deuda. Y muchas de las deudas que contrajo eran diferidas. Diferida quiere decir que en el momento no se pagaban los intereses, pero sí los gobiernos posteriores sí tenían que asumir esa responsabilidad. Entonces, de estos 44.000 millones de pesos que dejó Danilo Medina como deuda y lo que lo aumentó en 25.000 millones, Abinader hasta el 2024 la tenía en 57.000 millones. Quiere decir, según los datos que yo tengo, es que aumentó en 13.500 millones de dólares. Ya al mes de agosto está en 60.182 millones, al mes de agosto. Entonces, ¿qué yo quiero decir? En mi opinión personal, lo que no sabemos del PIB ni nada de eso, que la responsabilidad de los intereses y de los compromisos que tenemos con la deuda externa dominicana han sido responsables los gobiernos que hemos tenido, desde Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Abinader. Los cuatro han tenido su cuota de responsabilidad, pero es verdad en parte lo que dice el presidente Abinader, no sé si un 80%, pero es que se paga lo viejo. No, 80. Es que se está pagando lo viejo más lo nuevo que se ha cogido. Entonces, eso viejo pesa, súmate toda esa deuda que él encontró y pagando intereses por eso, más lo que se ha cogido ahora con una situación externa, con choques enormes. Te voy a matar, dato mata relato. Vamos a ver. Leonel Fernández, ¿tú sabes cuánto era la deuda multilateral y bilateral? Que esa se amortiza y esa se paga intereses. Leonel dejó el 78% de la deuda multilateral y bilateral, y en bonos soberanos solamente el 22%. Leonel solamente tenía 2.466 millones en bonos soberanos, de los cuales 1.000 y pico eran de Hipólito. Ahora, Danilo Medina cambió la composición. Y multilateral y bilateral, 29% y 70% bonos. Los bonos soberanos nunca se pagan. Usted paga intereses y cuando el bono se vence, usted engancha de nuevo. Es una deuda eterna. Y Luis Abinader, 23.9% deuda bilateral y multilateral y 76% bono soberano. El bono soberano es una deuda eterna. Usted paga intereses
Y cuando el bono se le venció, usted tiene que enganchar con otro bono. Entonces, esa es la deuda que sí vamos a seguir pagando, la de los bonos soberanos. Lo cierto es que todos han tenido responsabilidad y que para hacer un análisis justo hay que ver el contexto de todo, decir qué pasó en el 96, qué pasó en el 2000, 2004, 2008, 2012, 20 y 24. Ahora, lo que sí tenemos que tener también en cuenta, yo no quito todo lo anterior porque economista no soy, pero sí hay que ver todo el contexto, es que este gobierno le han caído todos los palitos internacionales. Hay el tema primero del COVID, después el tema de Ucrania, después el tema de Trump con estos cambios y algo que pesa muchísimo sobre la economía dominicana, su comportamiento y su futuro, es la crisis de Haití, lo que eso nos cuesta. Las inversiones que el gobierno ha tenido que hacer para hacerle frente a este tema de Haití que tanto nos afecta a nosotros. Es decir, Ucrania está como lejano, Ucrania subieron los granos y subió el petróleo, pero ya eso pasó. Eso pasó. Pero en su momento influyó. Eso pasó. Bueno, pero Leonel tuvo en el 8 y el 9 la crisis financiera global. Y quizá por eso se endeudó como se endeudó. Y llegó el petróleo a costar $150 el barril. En definitiva es que esa composición, y ahí están las responsabilidades compartidas, algunas con más o menos éxitos, pero ahí cada cual tiene su cuota de responsabilidad. Ahora, lo que no podemos seguir endeudándonos al ritmo que nos estamos endeudando. Y ya ahí tú no puedes echar la culpa para atrás. Eso va hacia adelante. Mira, finalmente yo quiero referirme porque el superintendente de bancos, nuestro amigo Alejandro Fernández, ayer tomó la palabra. Yo sé si no fue por una pregunta. Pero él señaló que no se endeuden con tarjeta de crédito. Utilizan para emergencia. La tarjeta de crédito es buena cuando usted logra pagar el balance total. Pero si usted no paga el balance, usted se mete en una bola de nieve porque la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés entre 50 y 60%. Y la cifra que tiene la banca hoy en día es que ha habido un aumento de la morosidad en la tarjeta de crédito y en los préstamos de consumo. La gente se está financiando con tarjeta de crédito y ese es el error más grave y peor si usted tiene 2 y 3 tarjetas y quiere rejugar con ellas. Ramón, pero se sacó del contexto las declaraciones de Alejandro Fernández en el sentido de que vi un titular en un periódico importante que decía que recomendaba no usar la tarjeta de crédito, solamente en emergencia. Y eso no fue exactamente lo que él dijo. Usted puede usar la tarjeta de crédito si su capacidad de pago le permite hacer el pago correspondiente cuando en la fecha de vencimiento. Ahora, si usted se extralimita, va a tener problemas y eso es lo que el superintendente alerta de que los intereses son altos y que entonces si usted no tiene esa capacidad de pago, no la use excepto que sea una emergencia, donde usted pueda realmente si tu balance te dice tú debes 60,000 pesos y te dice pago mínimo 3,000, no haga eso. No. ¿Por qué? Porque usted no va a salir de ese lío jamás. Jamás. Señores, vamos a seguir en lo mismo. Este es un programa económico hoy. Vamos a hablar con el licenciado José Rijo Presbot, director de presupuesto. Me gusta más que el título largo, viceministro del Ministerio de Hacienda, de Presupuesto, Contabilidad y Patrimonio. Director de presupuesto.